Es un honor para nosotros presentar a nuestro siguiente invitado. Él es Henry Mauricio Ortiz Salamanca. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Bueno, Henry Ortiz es físico egresado de la Universidad Nacional de Colombia con maestría en física y doctorado en nanociencias y nanotecnología en el CIMBESTAB IPN en México. Su trayectoria académica y profesional se ha orientado al estudio de las propiedades físicas, vibracionales y electrónicas de materiales y nuevos materiales, mediante técnicas de modelación teórica, computacional y experimental, espectroscopía, Raman. Igualmente en el área de los sensores está el estudio de la interacción electrón-fonón, magnon-fonón y plasmón-fonón. Experimentalmente, en la implementación de la técnica de espectroscopía Raman mejorada y aumentada, ha sido docente e investigador en varias universidades colombianas y actualmente está vinculado a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, donde desarrolla proyectos en nuevos materiales, nanotecnología, biofísica y física de la materia condensada. Entonces, profesor, bienvenido y te escuchamos. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Ahora sí, buenas tardes a todos. Bueno, es un placer para mí acompañarlos hoy y de verdad muchas gracias por el público y por quererme escuchar. Bueno, nosotros trabajamos en el Laboratorio de Caracterización Óptica de la Universidad Distrital, donde tenemos algunos equipos robustos en los que complementamos el trabajo con la siguiente charla que viene a continuación. En esa parte del laboratorio tenemos dos equipos fundamentales, una espectroscopía Raman y uno para hacer propiedades ópticas. Yo estoy encargado de la parte de espectroscopía Raman y voy a ir un poco más hacia la experiencia de lo que yo hago en mis cursos de mecánica cuántica, porque está orientado un poco el curso hacia mecánica cuántica, la exposición hacia mecánica cuántica. ¿Por qué propiedades vibracionales? Bueno, pues nosotros estamos interesados en todo este tipo de materiales, en todo este tipo de estructuras, en este tipo de caracterización, porque lo que hacemos es caracterización, y la hacemos desde el punto de vista computacional y experimental. Entonces, el plan de la charla es una introducción, una modelación teórica, una espectroscopía Raman y los intereses que tenemos en estos momentos. Nosotros estamos interesados en esto. Este es el problema vibracional. Es un conjunto de peloticas que funcionan como osciladores, los cuales, como aparecen acá, se mueven. Y el interés, o cómo oriento un poco esto hacia la mecánica cuántica, es que yo pienso que las personas que desarrollaron el formalismo de la Escuela de Copenhague sabían mucho de esto. Y cuando digo sabían mucho de esto es porque un modo normal de oscilación se caracteriza porque todas sus partículas se pueden estar unas quietas, otras moviendo, pero tienen la misma frecuencia. Y tiene una característica fundamental, es la siguiente, es que el otro modo normal de oscilación es independiente. Y al ser independiente es como si nosotros pudiéramos medir aparte dos situaciones particulares del sistema. Y eso permite particularmente pues, orientar la física de partículas a la física de una onda y tener el estado, porque ¿cuál es el paradigma que tenemos en mecánica cuántica y clásica del estado? ¿Cuál es el estado clásico y cuál es el estado cuántico de un sistema? Entonces, pues básicamente la idea es esta, pues estudiar este problema de osciladores. ¿Por qué estudiar este problema? Porque cuando está haciendo este problema, estos osciladores se acoplan. La charla anterior hablaba de que el problema del sistema de resolver la ecuación de Schrödinger es que está acoplada. ¿Cómo desacoplarla? Porque nosotros resolvemos problemas desacoplados, no acoplados. Entonces, este es un problema normal de osciladores, donde aquí tenemos la ecuación dinámica del sistema, donde hacemos una representación matricial, donde M es la matriz de acople. ¿Qué hacemos? Pues necesitamos desacoplar ese sistema y pasamos de la función phi a una nueva función que son las Qs, por intermedio de A. Si ustedes ven esto que está aquí, es un operador actuando sobre un estado y le da un nuevo estado. Y eso es lo que hace, porque es así. Acá nosotros estamos en un estado y aquí pasamos al estado de las Qs. En ese estado de las Qs el sistema es desacoplado mediante un operador y un operador A, que es una matriz. ¿Y en qué consiste resolver el problema? En encontrar A mediante una transformación de semejanza, que es esta. Diciendo que ¿qué? Básicamente que que esto se cumple cuando esto es igual a una matriz diagonal. Es decir, cuando esto nos lleva a las frecuencias de oscilación del sistema,
que son independientes porque las frecuencias están en la diagonal del sistema. Y entonces cuando lo hago, que es diagonal, convierto esto en un problema de valores y vectores propios, con una ventaja, y es que este señor que está acá, vienen siendo, para poder hacer la transformación, vienen siendo funciones propias del operador. Y ese es uno de los principios de la mecánica cuántica, la ecuación de Schrödinger independiente. Entonces, inmediatamente esto nos lleva a este problema de solucionar. Y esto es lo que realmente uno busca, tener estos sistemas que están acá. Nosotros inicialmente lo que tenemos es un sistema que se está moviendo y que al moverse genera diferentes frecuencias en el sistema debido a los cambios que tenemos acá. Entonces, para hacer esto, pues vuelvo y juega. Se resuelve este problema, que es un problema de valores propios. Este problema de valores propios, hacer diagonal, pues busca una de las soluciones no triviales del sistema, y esas soluciones no triviales del sistema me dan los valores propios. Y esos valores propios me llevan a las funciones propias del operador. Y esas funciones propias son las que me permiten determinar, por ejemplo, a futuro, los orbitales atómicos moleculares del sistema. Entonces, esto también tiene una consecuencia. A veces no pasa que esto sea diagonal, pero no hay problema. Se puede resolver y pasa exactamente lo mismo. Esto es vibraciones, no es mecánica cuántica. Aquí es donde aparece el problema. Porque, ¿qué es esto? La ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. ¿Qué características debe tener este señor? Que las funciones propias de este señor deben ser funciones propias del operador hamiltoniano. Es decir, que la expansión de esta función debe estar en la base propia del operador. Y esa, si yo lo tengo, rápidamente voy a decir que esta es mi valor propio o el observable. Es la medida. Cuando eso no pasa en mecánica cuántica, entonces uno ¿qué dice? Hace un valor esperado. Y el valor esperado lo lleva al mismo valor. Y en términos de eso resuelve el problema. Inclusive, cuando uno hace esto bien hecho, aparece la densidad de probabilidad. Esa gráfica que el profesor Henry Méndez hablaba, que es de densidades, aparece. Y aparece directamente en la ecuación. Entonces, ¿en qué consiste el problema? Nosotros resolvemos el problema en estados de equilibrio. ¿Por qué? Pues porque como tendemos a estar en estados de equilibrio, pero tenemos una ventaja. En el estado de equilibrio yo puedo mover un poquito el sistema y al moverlo puedo sacar información del sistema. Eso se llaman propiedades vibracionales. ¿Por qué? Por esto. Porque yo considero que el potencial lo puedo expandir el potencial de este hamiltoniano, este señor, lo puedo expandir. Y quedándome con este término que es justamente el término de oscilador. Estos términos que están acá dependen de condiciones iniciales y básicamente que si estoy en el estado de equilibrio, la primera derivada es cero. Entonces me quedo con estos términos y estos términos que están acá, después los vamos a tener en cuenta en el método de cálculo. Porque estos términos van a ser la perturbación del sistema, ¿vale? Entonces, ¿a qué se juega? A resolver este problema. Ahora sí, ¿en dónde? Mire que yo decía anteriormente, yo paso de phi a cus, yo estoy pasando de un espacio a otro. Es exactamente lo que pasa acá. Yo supongo que este potencial es periódico para hacer el teorema de Bloch. Y al tener ese periódico, entonces mi problema, mírelo, acá está. ¿En dónde? En las cus, en el espacio de las Ks. Donde yo puedo estudiar la energía, donde yo estudiar realmente cómo es estos mínimos de energía del sistema y en esos estados mínimos estudiar el problema. ¿Mediante qué? Una interacción. Interacción radiación-materia, pero muy pequeña. Eso se llaman ensayos, pruebas no destructivas sobre materiales, porque saco información sin cambiar el material. Entonces, aparece esto. Aparece justamente esto al resolver la ecuación de Schrödinger. Aparecen esto que está acá, son modos normales que nos permiten a nosotros, pues esa es la frecuencia o la energía del sistema en términos de mecánica cuántica que nos permite a nosotros resolver el problema. Ese espacio de las Qs le llamamos fonones, porque son las vibraciones del sistema. Esas son cuasipartículas. Es la excitación colectiva del sistema dando una respuesta, entre comillas, en modos normales. Es una visión personal y propia de lo que estamos diciendo, ¿vale? Para que por favor lo tengamos en cuenta. No está abierto. Entonces, ¿qué se juega? Pues a tener, pues, ¿qué sucede? Que dependiendo del número de grados de libertad, la teoría dice
que yo puedo tener tantos modos normales, en el caso particular, tantas frecuencias de vibración en el sistema. Y en esas frecuencias que son los fonones, pues nosotros tenemos dos ramas, que son la acústica y la óptica. Estas se miden, estas son las que tienen mayor cantidad y se miden en este punto. Para un curso de estado sólido, punto gamma es el punto donde está el motivo atómico, en el centro de la zona de Brillouin. ¿Qué es la zona de Brillouin? Es la zona en la que yo divido el espacio para poder determinar qué caminos cojo para poder llenar el espacio y a partir de ciertas operaciones de simetría reproducir todo el sistema. Y por eso, si yo tengo la información de la primera zona de Brillouin, tengo la información de todo el sistema. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues la idea es estudiar este tipo de problemas, como si fuera un conjunto de osciladores acoplados. Y eso es lo que se busca. Y entonces aquí aparece, esta es la modelación, y aquí aparece la experimentación. Es un método que tiene muchas ventajas, y es que tiene eso que el método científico busca, es tener dos métodos para validar la información. Esto que está acá en rayitas son cálculos, y esto que está acá es el espectro. Los cálculos dicen dónde están las frecuencias, la solución del sistema le dice dónde están las frecuencias. Esos cálculos se hacen a partir de una cosa que es el teorema de Hellman-Feynman, para calcular las fuerzas del sistema y sacar lo que se conoce como la matriz dinámica del sistema y a partir de ahí obtener los resultados. Y acá tenemos las medidas experimentales. Y aquí tenemos las medidas experimentales diciendo, bueno, en este caso particular, qué pasa cuando cambia la presión en el sistema. Entonces, se estudia eso. Entonces, de esto, del modelo teórico no voy a hablar porque mañana viernes a la última charla el profesor Miguel va a hablar del modelo teórico, de cómo es el hamiltoniano multielectrónico un sistema y cómo con teoría del funcional de la densidad se resuelve el problema. Entonces no voy a hablar de eso. Lo que voy a decir básicamente es que nosotros jugamos a hacer esto, unas curvas de energía-volumen. ¿Por qué? Porque en las curvas de energía-volumen obtenemos dónde están los mínimos de energía del sistema, porque buscamos los sitios de nuevo estables del sistema. Y aquí se está mostrando cómo con medidas Raman, en una ecuación de estado que me permite determinar volumen y presión, cómo los datos experimentales se ajustan a los cálculos teóricos a medida que la presión aumenta. O sea, eso es lo bonito de este problema, es que se puede rápidamente contrastar para verificar si los resultados van o no van. Es más, gracias a esto se contrastan los resultados con difracción de rayos X. ¿Por qué? Porque la difracción le permite determinar las distancias interplanares y dónde están los átomos, las llaman las posiciones de Bikov del sistema, y le dicen qué estructura tiene. Ahora, si la estructura Raman es así, la estructura es esa, Raman dice cuántos átomos está en la primitiva, y con esos grados de libertad calcula las frecuencias asociadas ¿a qué? A la geometría del sistema, y se deben tener, los mismos valores. Entonces, rápidamente, pues lo que uno necesita, es un centro de cálculo. Este es el centro de cálculo de la universidad. Se ve bonito, pero no es así. Funciona, pero no. Por todo lo que está pasando, de hacer un edificio nuevo, todo ese tipo de cosas, es un camello. Uno puede lanzar algo y le apagan el equipo. Entonces, no vale la pena. Pero es el segundo mejor clúster del país. Entonces, pues esto está basado en algo que desarrollan los químicos, que es la teoría del funcional de la densidad. Esto no lo hicieron el premio Nobel, es en química. ¿Está basado en qué? En que yo tengo una relación entre el potencial y la función de onda. Y se establece una relación entre la función de onda y la densidad. Mirámoslo de esta forma. Cuando uno hace líneas equipotenciales, ¿qué hace uno? Uno toma un punto, mira el potencial y en ese punto del potencial mira cuál es el voltaje. Y va a otro punto y mira el potencial y mira el potencial. Entonces usted está sacando información del sistema punto a punto. De una otra forma, eso es la densidad. Es que yo ya no quiero conocer esto, sino quiero conocer punto a punto qué pasa con el sistema. Y con esa información se establece una relación biunívoca entre este señor y este señor y por ende ya tengo la función de onda. Está basado en estos dos, que es el teorema de Horenberg-Kohn. Y el problema está en cómo resolverlo.
Entonces, el problema está en cómo resolver ese problema y el problema está en este sistema que está acá. Porque como decía el profesor Méndez, el problema está en la interacción Coulomb. ¿Me quedan cuánto? Voy volando. Entonces, ¿por qué? Básicamente porque el problema de Coulomb está, realmente está el problema de correlación e intercambio de los electrones. Ese es un problema que después da origen a todo lo que se conoce como, ¿cómo se llama? Da origen a las desigualdades de Bell y etcétera. ¿Por qué? Porque el problema está en que si yo tengo dos electrones orientados, uno así y el otro acá, si yo quiero mantener la energía que hay entre estos dos electrones y la muevo hacia acá, eso tiene que ser instantáneo, ese movimiento, para poderlos, digamos, pasar uno al otro, uno aquí y al otro acá. Tiene que ser instantáneo y eso supera la velocidad de la luz. O al contrario, eso de que yo haga el intercambio para mantener esas energías, pasa eso. Entonces el problema que tiene todo esto, y además, como lo dijo el profesor Méndez, ahí está el acople, ahí está el problema, porque esto cuando lo llevo a estado sólido, pues a materiales lo resuelvo diciendo el teorema, uso el teorema, la aproximación de Born-Oppenheimer, porque yo sé que los núcleos, los electrones se mueven con 3 órdenes de magnitud más rápido que los núcleos. Entonces yo puedo tener como pararme en los núcleos y ver el movimiento electrónico del sistema. Y eso separa el movimiento electrónico de los núcleos. Y a eso súmele que yo cojo los del core, los que están por debajo del nivel de Fermi, que son los que tienen el material, y reduzco el número de grados de libertad para quedarme con los que se van a mover, con todos los de la movilidad. Y de ahí estudio mi problema. ¿Por qué? Porque el problema que tengo para meter esto en un clúster es que los tiempos de cálculo crecen de forma exponencial. Los tiempos son absurdos. Entonces yo tengo que reducir de una u otra forma los grados de libertad a estudiar del sistema. Por eso no se trabaja sobre la celda completa, sino sobre la celda primitiva, que es la que tiene la menor cantidad de átomos y que por operaciones de simetría del cristal, yo puedo reproducir todo el cristal. ¿Vale? Entonces, teniendo en cuenta eso, el teorema establece que si yo tengo esta energía, tengo mi potencial de intercambio que está acá, y tengo un funcional, que es universal, y ese funcional se debe buscar. ¿Listo? Entonces, ¿qué se hace? El método de Konigshan hace lo que todos hacemos, reducir el problema, volver un problema de un gas de electrones libre. Eso mismo lo hace Hartree-Fock, que le llaman configuraciones. ¿Qué es configuración? Yo tengo todos mis electrones y tengo uno acá. Entonces yo miro cómo es la interacción de este con este, como si fuera un electrón libre. Después miro otra con este y con este, y otra con este y con este, y voy construyendo lo que se llama una configuración. Y eso me lleva a un operador, básicamente a una matriz, que es la matriz de Hartree. Y esa es la que diagonalizo al resolver el problema. Esto pasa exactamente lo mismo acá, solo que aquí uso otro de los métodos que tiene la mecánica cuántica para resolver el problema, que es el método variacional. ¿En qué consiste el variacional? Yo propongo un potencial y calculo para otro que esté cerca. Y miro entre los dos y voy haciendo un criterio de convergencia para que uno vaya al otro. Y inmediatamente ya tengo el problema resuelto. La ventaja es que estos son métodos autoconsistentes. Sirven para pocos electrones, para pocas partículas, porque vuelvo y digo los tiempos de cálculo. Pero ahora pues se usan otros métodos donde yo hago métodos empíricos, que es suponer un potencial, tipos de potenciales diferentes, y digo, hago dinámica molecular clásica con peloticas, pero para poder encontrar los acoples, hago mecánica cuántica y los acoplo y empiezo a tener resultados. Y por eso los programas como Gaussian y los que no son licenciados también, ya tienen estructuras que son sumamente extrañas y que para los químicos son demasiado interesantes, para mí son demasiado complicadas, porque son demasiadas cosas. Entre más complicado, yo le saco el cuerpo. Entonces, mire, está la energía de correlación e intercambio, se propone, y aquí es donde aparece algo bien interesante, que para resolver esa energía, entonces hago una aproximación de densidad local, lo mismo, gas de electrones libres. Eso está inmerso en el método de Konigshan, que resuelve el problema de acople del sistema, porque las ecuaciones de Konigshan son ecuaciones desacopladas. El mismo problema que comencé con la charla, hay que desacoplar.
¿Y cómo se desacopla? Como un gas de electrones libres. Y aquí lo que se hace es que simulo la energía de correlación e intercambio. ¿Cómo la simulo? Generando una cosa que llaman pseudopotenciales. ¿Qué son pseudopotenciales? Que yo simulo cómo es el átomo en ciertas condiciones, en qué estado excitado está, y simulo cómo podría ser ese potencial. Ese potencial, no lo grafiqué, pero hace algo así. Como cuando uno tiene un problema, gracias, cuando tiene un problema básicamente de campo eléctrico dentro de un sistema y por fuera. Es así y después baja. Y esa forma, pues ahora sí, hay una variedad muy grande de pseudopotenciales que se usan. ¿Vale? Entonces, nosotros por cuestiones económicas usamos Quantum Espresso, lo uso desde el 2001 y bueno, aquí está Colombia, es un país que trabaja mucho en esto. Y aquí está el proceso del desarrollo. ¿Y por qué Quantum Espresso? Yo ahorita les dije, eso que es perturbación, Quantum Espresso toma ese término además, porque Quantum Espresso lo que hace es teoría perturbativa para resolver la ecuación de Schrödinger. Otros programas como BAS y otros lo que hacen es la ecuación de Schrödinger en el estado de equilibrio y ya, no por teoría perturbativa. Tanto así que gracias a eso Quantum Espresso directamente obtiene los fonones. Con BAS hay que ir a otros mecanismos para obtener los fonones del sistema. Pero eso se puede hacer, ¿por qué? Porque resolvemos la ecuación de Schrödinger en el estado de equilibrio, tenemos la función de onda y la función de onda tiene todas las propiedades del sistema. Entonces, aquí aparece lo que nosotros hacemos. Espectroscopía Raman, de nuevo estos son los cálculos hechos por DFT y aquí aparecen los picos o las frecuencias donde nos interesa conocer qué es el pico característico del sistema, donde aparecen digamos, las formas como se pueden mover los tipos de oscilaciones, de oscilaciones de movimientos que tiene el sistema. Y gracias a eso, pues tenemos un sistema para contrastar, tanto teórica como experimentalmente, los resultados que se van obteniendo. Esto es algo que ya hicimos, que ya he contado en muchos lados, pero esto es levotiroxina. Tenemos una genérica y una que es de marca. Lo que sabemos de la levotiroxina es que el pico más importante de ellos está alrededor de esta frecuencia. Y tenemos estas dos muestras. Este es el espectro en general que se tiene, donde se puede decir que todo esto que está por acá. Pero todo esto que está acá es lo que se llama el excipiente. Esa es la propiedad intelectual de la marca, básicamente. Esa es la propiedad intelectual. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en ese momento? Pues colocar ácido clorhídrico a unos tiempos determinados en una y en la otra. Lo único que podemos decir en relación con eso es que en la de marca, el pico está por acá y sigue estando por acá. Acá se viene opacando, cerrando. Esto, hablando con un médico, lo que él interpretó es que hay que cambiar la dosis. Es decir, que usted ya no puede tomar una dosis en un genérico de 8 horas, sino de 6, 7 horas. Cambiar los tiempos. ¿Por qué? Porque el excipiente se desintegra mucho más rápido y al integrarse más rápido no necesariamente va a llegar a donde tiene que llegar. Y eso es lo que la marca vende. Pero los dos funcionan. ¿Vale? Además, porque ¿quiénes son los dueños de los genéricos? Los de marca. ¿Listo? Esto lo hicimos en el laboratorio y es que intentamos reproducir un trabajo y es obtener con Raman la imagen del sistema. Obtener con Raman una imagen del sistema para poder interpretar. ¿Listo? Y aquí vienen nuestros intereses. O sea que ya estoy a 2 minutos de terminar. ¿Cuáles son nuestros intereses? Nuestros intereses están, en este sentido, ahorita estoy con el profesor Hernán, intentando colocar una superficie que se llama sustrato, para colocar sobre esa superficie nanopartículas de plata. Tenemos un químico que crece nanopartículas de plata en la geometría que quiera, tiene el control de crecerlas, de plata y de oro, y otras cosas, pero tiene todo el control químico, si la quiero un oblato, si la quiero circunferencia, si la quiero más grande. ¿Por qué las queremos así? Pues porque esta técnica consiste en un fenómeno vibracional que se llama resonancia. ¿Y en qué consiste? En que si yo tengo la película puesta y tengo mis nanopartículas de plata, en la charla que viene les van a contar mejor,
Este señor que está acá va a generar un plasmón por la diferencia de índices de refracción que hay en el sistema. Y un plasmón es el campo eléctrico forma un plasma y tiene sus vibraciones. Otra cosa interesante es que hay una persona que llegó recientemente, que hacía varios años venía queriendo trabajar con ella y llegó. Con ella vamos a hacer una cosa que se llama funcionalizar. Y es funcionalizar que algo en sangre o orina que nos permita a nosotros identificar una cosa que se llama un marcador biológico. ¿Por qué? Porque la funcionalización nos va a permitir, conociendo la geometría, para saber qué modos vibracionales de plasma tiene, más los modos vibracionales Raman que va a generar el sistema, ver dónde se van a generar las resonancias. Porque este es el espectro, pero cuando tengo CERS, este es el espectro. Y hay muchas cosas en el background que no se ven. Y usualmente los marcadores están ahí. Entonces es buscar esos marcadores. En los trabajos que hicimos en ontología con el profesor Méndez, nosotros teníamos un espectro y resulta que para los ontólogos solo necesitan una región, porque resulta que en ese punto sucedía lo que se necesitaba para que se pegara, para que generara el material quedara bien pegado, pero solo ese punto, porque ahí está la información. Eso es lo que intentamos hacer nosotros en ese sentido. Entonces, ahorita vamos a construir este sustrato, las nanopartículas ya las vamos a crecer, o sea, vamos a hacer un cálculo de qué tipo de nanopartículas, porque la idea es esta, en orina, intentar ver que una patología determinada, buscar un marcador biológico. Eso es por un lado. Por el otro lado, pues como hacemos parte computacional, pues hacer todo lo que podemos hacer computacionalmente. Pero en especial, este tipo de materiales que estamos orientados, porque tenemos una colaboración con la Universidad Nacional, y son los materiales que, pensemos de esta forma, tengo la banda de valencia, perdón, la banda de conducción y la banda de valencia. Y en la banda de valencia, en las perovskitas, sucede que los espines están orientados en una forma determinada y en la banda de conducción en otra forma determinada. Resulta que cuando esa situación me genera una situación práctica, es que si yo puedo cambiar el gap, voy a tener movimiento de cargas, y no solo de cargas, sino de espines orientados en una misma dirección. Eso se llama spintronics, y en eso estamos orientados. Y pues en esto sí ya llevamos un trabajo un poco más adelantado, porque además de todo, ellas hacen síntesis, hacen difracción, o sea, tenemos la información cristalográfica del sistema para hacer Raman. Bueno, ¿ya la vieron? Y pues muchas gracias. Bueno, profe, muchísimas gracias por tu excelente presentación y participación acá en el evento. Vamos a dar el espacio a una breve franja de preguntas, de una máximo 2 preguntas para continuar con el cronograma académico. Entonces, va la primera pregunta. Muchas gracias, Henry, por tu presentación. Gracias. Quisiera preguntarte si de pronto podríamos incluir en esta última diapositiva un interés hacia el Raman de membranas biológicas. Nosotros estudiamos el sistema surfactante pulmonar y tenemos diferentes monocapas, podemos transferir diferentes monocapas a un sustrato para estudiar este tipo de potenciales. Claro, no estamos hablando de una molécula, no estamos hablando de poquitas partículas, estamos hablando de un complejo de lípidos, proteínas, pero podemos ir separando lípidos, pues para este tipo de estudios. Oiga, bienvenido sea yo. Mira, yo, digamos, me encontré con un problema que se puede, no solamente, a mí lo que me gusta de esto es que para mí siempre ha sido importante la validación y encontrar un método que me permitía validar es algo que me ha cautivado. Pues porque sí, digamos, esas moléculas también, la gente que hace química, la gente que hace muchas cosas con muchas partículas pueden sacar muchas cosas. Acá el profesor, el chairman de esta conferencia trabaja en eso. Entonces, en hacer dinámica molecular, ¿o no? Entonces, en ese sentido,
El problema que tenemos, voy a decir algo que en una conferencia hace muchos años en la Cámara de Comercio un tipo llegó y dijo, el problema de nosotros es que no nos unimos. Tenemos un equipo allá, un equipo allá, cada uno hace lo que quiera. No, en lo que yo pueda, en lo que se pueda colaborar con mucho gusto y a mí me interesa todo eso. Me interesa porque pues hace parte de lo que podemos hacer y afortunadamente pues yo duré realmente 4 años haciendo de 24 horas, 12 horas al día esto. Entonces hay cosas que no podría de una entrada decir cómo se mide, pero al final se va a medir. Pero sí, Muchas claro, gracias. a ti. Bueno, muchas gracias, profe. Yo me quedé con una duda de la presentación. Yo vi que tenías mostrando un trabajo de una levotiroxina. Sí. Entiendo que la levotiroxina es un medicamento para el control de la tiroides, ¿no? Sí. Y alguna vez mi papá sufre de tiroides y alguna vez el médico me explicaba que las dosis son muy precisas para poder controlarlo, ¿no? Entonces hablamos de dosis de 25 microgramos, 50, 70, o sea, son ajustadas muy micrométrica o con un microgramaje muy específico. Entonces, digamos que ahí mostrabas una pasta, ¿cierto? Como algo muy rápido que pasaste, había una pasta de levotiroxina de marca y un genérico, ¿cierto? Sí. Y entonces le hicieron algún tipo de trabajo. Como el gramaje es tan pequeño, lo que me decía en algún momento el médico es, no le puede partir la pasta a su papá, porque si usted compra una pasta de 100 microgramos y la parte a la mitad, esos 100 microgramos pueden estar en la mitad de acá o la mitad de allá. Entonces, la mayoría del medicamento realmente, no sé si sea harina o no sé qué otro medicamento tenga, es harina. ¿cierto? Entonces, cuando hacen el Raman y encuentran la curva, ¿cómo solventan, digamos, qué hacen con la pasta? Lo que hicieron fue machacarla. No, la colocamos, buscamos mantener unas condiciones. La hicimos con agua y con ácido clorhídrico, en unas condiciones, básicamente, no se podía reproducir lo que pasa en el estómago, porque ahí hay presión, hay otras condiciones. Lo único que hicimos fue colocarlo a condiciones ambiente y colocamos una gota y empezamos a estudiar en tiempos, íbamos tomando espectros en tiempos de lo que iba pasando en el sistema. Lo hicimos para las dos, manteniendo las mismas condiciones, buscando mantener, porque en el laboratorio, por fortuna, podemos tener control de temperatura y de humedad relativa, que son las que más influyen en este caso particular. Entonces, eso nos permitió poder obtener esas medidas. Nosotros no esperamos obtener nada, esa es la verdad. Pero cuando vimos los espectros y pudimos identificar el compuesto activo, y ver cómo en el compuesto activo alrededor, ¿qué es lo que miramos? La intensidad de ese compuesto activo, si se mantenía o cambiaba. Y en la de marca lo que observamos fue que el compuesto activo, nosotros hicimos un estudio sobre esa región, y el de marca, veíamos que la intensidad de ese pico se mantenía. Mientras que en el otro se iba disminuyendo y se iba, porque el excipiente, como digo, eso es la propiedad intelectual de la empresa, esa es la que generan para que esas dosis sean las que son. Y ese es el libro. Pero los dos contienen el compuesto activo. Ahí lo único que cambia, como es en nuestro primer análisis, hablando con médicos que trabajan en eso, y ellos lo interpretaron, realmente esa no es mi interpretación, es de ellos. Ellos decían, acá lo único que realmente está pasando, esto confirma lo que ellos pensaban, es que la dosis en tiempo hay que cambiarla. ¿Por qué? Porque sí va a llegar, sí va a dar, pero pues el excipiente si se degrada antes no va a funcionar dentro de los tiempos lo mismo que se necesita para un tiempo, porque esas son tablas estándares que ellos ya tienen claras y clasificadas. ¿Por qué? Pues porque no tienen de otra. Ellos van tomando datos y van viendo qué pasa con pacientes. Eso es así. Pero lo interesante es que los dos lo tienen. ¿Y por qué buscamos por lo mismo? Porque también mi hermana tiene problemas. Es un problema que en parte mi familia lo tiene, afortunadamente yo todavía no lo tengo, no sé, con los años aparecerá supongo, pero es un problema que en general que se presenta. Pero sí, esa era la idea. Vale, muchas gracias. Vale, muchas gracias.